Entonces, si la otra es una endoscopía digestiva, esta es una endoscopía bronquial. Se llama broncoscopía. Miren, estamos ingresando. En este caso es un repaso anatómico. Este es un esquema, Este es un esquema. Ahí está el epiglotis. Ahí está el epiglotis. ¿Ven? ¿Esto qué sería entonces? Las cuerdas vocales. Tubérculo epiglótico. ¿Ya? Y estas son las cuerdas vocales verdaderas. ¿Las falsas cuáles son? Las falsas están, ahí están las falsas y las verdaderas, ¿vieron? ¿Cuál es el epitelio de las cuerdas vocales verdaderas? Epitelio plano, poliedrificado, sin queratina. ¿Y cuál es el epitelio de las cuerdas vocales falsas? Vamos, chicos, tienen que repasar. Entonces, hasta ahí llega la vía aérea superior. De ahí en adelante va a ser la vía aérea inferior. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Correcto? Es cuando yo hablo, con lo que estoy haciendo en un momento, las cuerdas vocales se abren y se cierran. ¿Sí? Todo lo demás es epiglotis. Seguimos. Incisura, eso es psoriasis, lo van a ver en anatomía. Cartílago cuneiforme, la ven en anatomía, no se preocupen. No se preocupen, chicos. Cartílago articulado, eso ya es parte de mi especialidad. El ventrículo de las cuerdas vocales. Y lo que hace justamente es que ahorita el tubo va a ingresar por las cuerdas vocales. Cuando ingresa por las cuerdas vocales, ¿qué órgano encontramos adelante? Va a ser la tráquea. Va a ser la tráquea. ¿La tráquea qué epitelio tiene? Epitelio respiratorio. Llamémosle epitelio respiratorio. ¿Cuál es la característica histológica de la tráquea? Que tiene un cartílago hialino. Ahí está el cartílago cricoides. Y todo lo que están acá son los cartílagos traqueanos. Estamos entrando en la tráquea. Esta es la tráquea. De pausa, creo que está en el medio. Ya, ahí. Creo que como desaparezco esa parte de acá para que lo vean. No creo que se pueda. Si está en pausa, no creo que se desvanezca la interfaz. Si está en pausa, no se. Ahí está. Perfecto. Mira. ¿Dónde está la parte muscular? ¿Atrás o adelante? Adelante. Ahí está, mira. Clarísimo. ¿Ves acá? En ese cartílago. En C. ¿Ves? Y la parte muscular es la parte posterior. O sea, la parte próxima del esófago. Mirando el esófago. Mirando el esófago. El esófago está debajo de esto, que significa la parte posterior. Cuando yo degluto, esta parte muscular se va a segmentar por el movimiento peristáltico del esófago, ¿cierto? ¿Comprendieron? Entonces, y la parte de adelante queda la parte del anillo cartilaginoso. ¿Estamos bien? Ya pasamos ya. Estamos pasando, llegamos al final de la tráquea, que continúa Bronquios. la carina principal y me divide en dos bronquios, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. ¿Cuál es la diferencia histológica entre la tráquea y el bronquio? Los anillos se van aumentando, se van segmentando. Primero, en la mucosa, ¿son iguales o diferentes? Son iguales. Son iguales en la mucosa. ¿Sí? ¿Cuántas capas tiene el bronquio? 5 capas histológicas. ¿Y cuántas capas tiene la tráquea? 4. ¿Qué es lo que tiene más el bronquio? ¿La capa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuántas capas tiene el El bronquio? bronquio tiene 5 capas. ¿Y la tráquea? 4. ¿Qué capa tiene más el bronquio y la tráquea? La muscular.
La gota tiene muscular, pero la parte posterior, pero eso no es una capa completa. ¿Correcto? En cambio, el bronquio tiene una capa, la capa muscular, que está debajo de la... No, de la submucosa, la submucosa. Ahorita vamos a ver. Ah, cierto, es distinto. Es mucosa, muscular, cartílago, submucosa. Acá está. Mucosa, Entonces, cartílago y vamos a ingresar a lo que es... ese tiene una Vamos a distribución ingresar al Derecho. bronquio derecho. distinta. Es el más grande. Y esto es un bronquio, este es un bronquio lobar. Y cada uno es un bronquio subcementario. Cementario, perdón, bronquio cementario. Bronquio superior, bronquio intermediario, ya eso es parte de mi especialidad. Y estamos ingresando a los bronquios más pequeños. Miren, se está dando cuenta, ¿Qué se refiere? se está dando cuenta que hay una especie de como anillitos, ¿sí o no? Chiquititos, ¿sí? Esos en el fondo van a estar los cartílagos. ¿Por qué el bronquio tiene el cartílago segmentado? Razones. ¿Y por qué la tráquea tiene un cartílago en C? ¿Qué pasa cuando yo respiro? Entra aire. Entra aire. Si entra aire, Permite que se hinche. permite que se hinchen los pulmones, ¿cierto? Y cuando yo se hinchan los pulmones, cuando yo respiro, ¿qué pasa con el bronquio? También se hincha. ¿Se hincha o se cierra? Se cierra un poco. Eso es un poco ya, eso es fisiología ya. Pero eso no te lo van a explicar en el próximo año. Te van a explicar otras cosas. Pero cuando yo hago esto, ingresa el aire a los pulmones y el bronquio se cierra un poco. ¿Por qué se cierra? Se supone Se cierra, ¿por qué? Porque los alvéolos comienzan a crecer tanto de tamaño que le falta espacio. Si yo quisiera que ambos se pusieran a abrir, yo tendría que tener un tórax hasta esta altura. Pero no. Se abren los pulmones y el bronquio se cierra un poco. Y si el bronquio tuviera un cartílago con todo completo, no se podría cerrar. Por eso lo tienen placas. Y al tenerlo en placas, puede cerrarse un poco. ¿Me comprenden? En cambio, cuando yo expiro, se abre el bronquio más. ¿Sí? ¿Y ahí quién funciona? Las placas que se expanden y la capa muscular que hace que sea más grande el bronquio. Por eso el bronquio tiene parches de cartílago en su pared y capa muscular. Eso hace que el bronquio se cierra y se abre. Cuando yo estoy en una maratón y estoy corriendo, los bronquios están abiertos todos. Se cierran un poco al inspirar y al expirar se mantienen más abiertos. Cuando yo me enfermo por un virus y tengo un broncoespasmo, el bronquio se cierra. ¿Quién actúa ahí? La histamina, ¿te acuerdas los mastocitos que hablamos? ¿Te acuerdas de la parte de linfáticos? Histamina, el mastocito, la reacción, los eosinófilos, todos intervienen ahí para hacer una inflamación. Y cuando se inflama la mucosa del bronquio y del bronquiolo, la inflamación va a hacer que haga broncoespasmo. Se hinchan las paredes, ¿no, doctor? ¿Y quién va a hacer broncoespasmo? La capa muscular que está debajo de la mucosa. ¿Cierto? Entonces esos musculitos, esos anillos son los anillos cartilaginosos, pero que no están rodeados completamente, están por parches. ¿Lo vieron? Bueno, ahí vamos a ver ya cada uno de los segmentos que no viene al caso de nosotros, que estamos todavía en histología. Ya estamos saliendo. Mira, qué bonito. Estos son tres bronquios. Tres bronquios. ¿Ya? Y si dan cuenta, dentro del bronquio acá, dentro acá del bronquio, dentro del bronquio, se están subdividiendo. Y entonces se están más subdividiendo hasta el fondo. Este es el bronquio que va hasta el fondo de mi lóbulo inferior. ¿Sí? ¿Hasta qué subdivisión llamamos bronquio? Ahí es la parte conductora. 16. ¿Sí? Se va subdividiendo hasta la parte 16. La 16, ahí acaba la parte conductora. De ahí comienza la parte respiratoria. ¿Correcto? ¿Y la parte respiratoria cómo se llama? Bronquiolo respiratorio. De ahí que sigue
conductos alveolares. Luego sigue saco alveolar, que está compuesto por muchos alveolos. ¿Correcto? ¿Sí? Listo. Doctor, ¿hasta cuántas divisiones hay? Porque el ROM menciona que hay hasta 23. 23, 24. Sí, Depende de cada, depende de cada libro. No. No, por ejemplo, te cuento. Lo que me pregunta acá Margaret, ¿qué tanto varía en la anatomía propia bronquial de cada persona? Hemos hecho broncoscopías donde el paciente tiene, en vez de tener un bronquio, tiene un bronquio para cada lóbulo, ¿correcto? Y el bronquio superior, que se divide en 3, tiene 2 nada más. Se divide en 2. No son anomalías, son variantes anatómicas. Pero el órgano se adapta y tiene la misma cantidad de alvéolos, la misma cantidad de bronquios subsegmentarios y no varía mucho. Solamente que un bronquio que debe dividirse en 2, a veces se divide en 3. Son variantes, pero no depende de la altura. Depende de una herencia, de los familiares, depende de cada persona. Pero esas variantes no hacen de que la función del órgano sea diferente. ¿Ya? Entonces este es un bronquio, ¿correcto? Se dan cuenta que es muy parecido al intestino, ¿cierto? Porque tienen un común origen biológico y tienen un número de capas muy divididas, ¿correcto? ¿Qué viene? ¿Qué yo diría de menos? Eso es lo que estábamos viendo justamente. Está. Mira, ahí está. El músculo vocal, la cavidad infraglótica, los ventrículos, el pliegue vocal que tiene un epitelio plano, ¿sí? Los pliegues ventriculares, ¿sí? Miren, el corte histológico del pliegue ventricular normal, justamente ahí cambia de epitelio respiratorio a epitelio ossificado plano, ¿sí? Y este es el epitelio de la cuerda vocal, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué es el espacio de Reinke? Justamente está por debajo de este epitelio. Cuando yo tengo una voz ronca, va a haber un edema de ese espacio y la cuerda vocal se va a comenzar a edematizar. Por ende va a ser más grande, va a ser más turgente. Y eso hace que mi voz sea ronca. O sea, cuando ustedes tengan la voz ronca, significa que mi cuerda vocal está edematizada. ¿Correcto? Y si fuera de un niño, de un bebé, puede ser tan grande el edema que me puede cerrar la entrada de la vía respiratoria. En un niño se puede cerrar, tanto es el edema de la cuerda vocal que se puede cerrar y el niño puede morir. Es un edema de laringe, un edema de las cuerdas vocales y el niño puede fallecer. ¿Correcto? Eso lo vimos en la clase. ¿Estuvieron en la clase? Sí. Entonces explíqueme, ¿cuáles son las capas de la tráquea? ¿Qué son? En vez de muscular y cartilaginoso. Eso es la más notable. Se dice cartílago llano. Hay que ir cartílago llano.
Su lámina propia también con la presencia del pan. A ver, chicos, ¿esto qué sería? La nariz. Cavidad nasal. ¿Qué epitelio tiene la cavidad nasal? Depende del vestíbulo, es como la piel y de ahí. Epitelio respiratorio. Pseudoestratificado. Epitelio estratificado cilíndrico ciliado, ¿correcto? Y debajo que encontramos la submucosa, ¿sí? La lámina propia. ¿Y la lámina propia que encontramos en la lámina propia? Albal, ¿qué más? Los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, ¿correctos? Vasos linfáticos. Y debajo encontramos la submucosa. Y ahí encontramos a los ganglios, perdón, las glándulas. ¿Cuál es la función de este epitelio respiratorio de la fosa nasal? ¿Cuál es la función? Filtrar Calentar, filtrar y humedecer. Filtrar y humedecer el aire. ¿Correcto hasta ahí? ¿Sí? Si me marcaran el puntero acá, ¿qué sería? Epitelio respiratorio. Es sencillo esa parte. Mira, acá está. ¿Cómo es el epitelio respiratorio? Con células caliciformes. A diferencia del intestino que tiene chapa estriada, que eran las microbias intestinales, estas son los cilios, que con el moco me va a formar la barrera mucociliar. En este caso lo que va a hacer es que va a atrapar el polvo y lo va a llevar a mi faringe para que yo lo pueda deglutir. Eso va a pasar a mi estómago. Puedo repetir, para poder verlo tengo que haber escuchado la clase. ¿Comprendieron? Esto que es la mucosa olfatoria. ¿Cómo es el epitelio de la mucosa olfatoria? Tiene 3 tipos de células. ¿Cuáles son? La célula ciliada. La célula ciliada, bipolar, es una célula nerviosa. Tenemos las células subtetaculares y las células madre. Pasando. Las 3 células. Doctor, ¿y la podemos diferenciar entre las 3 en la práctica? No. Voy a ver un epitelio pseudocertificado, cilíndrico, ciliado, pero que no tiene células caliciformes, porque es un epitelio especializado. No es el epitelio respiratorio común que me va a secretar moco, no. Es un epitelio especializado que va a detectar los olores. Entonces tiene 3 células, subtetaculares, la célula bipolar especializada y la célula madre. ¿Correcto? La célula bipolar tiene sus 2 axones y sus cilios, que es para detectar los olores. ¿Para qué sirven las células subtetaculares? ¿Qué hacen? ¿Qué función tienen? Hacen función de sostén. Sostén. ¿Y qué más? También permiten la función. Va a secretar la... ¿Qué va a secretar? La molécula que va justamente a hacer contacto con las sustancias químicas, Un quimioreceptor en un OBP. Esto va a hacer de que va a encontrar al químico y lo va a unir para que mi cilio pueda detectarlo y yo pueda poder detectar el olfato. ¿Estuvieron en la clase primeramente? No todo, creo. Luego, ¿qué tenemos en la submucosa? ¿Eso qué son? filete nervioso, parece un filete. No. Son nervios. Un filete nervioso. El primer nervio. Acuérdate el primer par craneal. que las... Son axones. Acuérdate, chicos, que la célula bipolar, esta es la célula bipolar, Una dendrita y un axón. ¿sí? La célula bipolar tiene unos cilios, ¿cierto? Tenemos a la célula subtentacular y la célula madre, ¿correcto? Chicos, acá atentos. La célula subtentacular va a liberar una molécula que se llama OVP. Esta OVP lo que va a hacer es que va a atrapar a las moléculas. Por ejemplo, yo estoy oliendo, cuando yo detecto el olfato de una pizza, por ejemplo, en el aire están las partículas. Y esas partículas en el aire yo las respiro. Y esas partículas, el OVP lo va a lograr a hacer contacto. Esta unión de contacto recién va a poder hacer contacto con mis cilios. Y mis cilios, al hacer contacto, va a crear una electronegatividad que va a hacer que la membrana se despolarice. Y esa despolarización de la membrana va a hacer justamente que se dé el impulso nervioso, ¿cierto? Y ese impulso nervioso se va a ir por los axones
Y esos axones se van a reunir en un nervio, ¿cierto? Y ese nervio es este. ¿Comprendieron? ¿Sí? Ya. Este es el nervio del primer par craneal. El olfatorio. ¿Lo comprendieron? Entonces, cuando yo veo el epitelio, voy a ver el epitelio pseudotificado, cilíndrico, ciliado, sin células caliciformes. Esos cilios no son para barrer. Estos cilios son los cilios que me van a detectar las sustancias odoríferas. La sustancia tentacular me libera el OEP que va a atrapar esas partículas para que se cree la despolarización. ¿Comprendieron hasta ahí? Sí. Y en la submucosa encontramos a los nervios. ¿Y qué son las glándulas de Bowman? De mucosa. Acá está el glándula de Bowman. Sí, pues están llenos. Acá están. Acá están las glándulas de Bowman. ¿Me vieron? Sí. Acá están, miren. Hay más glándulas de Bowman. Acá está la glándula de Bowman. Un acino seroso. Acino seroso, acino seroso, ese es nervio. Lo de Schwann. Eso de ahí parece un vaso. Sí, por ahí hay un montón de vasitos. Y lo que está arriba es un epitelio pseudostratificado, cilíndrico, ciliado, especializado, sin células caliciformes. Es el epitelio respiratorio. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Y eso qué sería? Es la A ver, tráquea. vamos por partes. Por partes primero. ¿Por qué no es intestino? Porque es un epitelio pseudoestratificado. ¿Y cómo diferencia un epitelio pseudoestratificado del epitelio cilíndrico simple? Los núcleos están subidos. Los núcleos, chicos, los núcleos. Los núcleos en el epitelio cilíndrico simple son en una sola línea. Los núcleos en el epitelio pseudoestratificado están uno por encima de otro. ¿Correcto? Por eso no es intestino. Segundo, es mucosa olfatoria. No veo nervios. No, olfatorio no es. No veo nervios, ¿correcto? Entonces no es olfatorio. ¿Qué me queda entonces? ¿Qué es? Respiratorio. Epitelio respiratorio. Y además, ¿por qué no es olfatorio? Porque veo células caliciformes. Si veo células caliciformes, es epitelio respiratorio. Si no veo epitelio caliciformes, podría ser especializado. ¿Correcto? Luego que encontramos, ¿cuál es la diferencia en la tráquea? Que tiene una membrana basal muy gruesa. En este caso, esa foto no nos ayuda mucho. Pero la membrana basal es muy gruesa. Mientras que voy bajando en el árbol bronquial, esa membrana basal se va haciéndose más delgada. ¿Correcto? Luego encontramos la submucosa. La submucosa, a diferencia del intestino, no se puede diferenciar bien en la tráquea de la mucosa. Apenas el número de células aumenta un poco, pero no es como en el intestino que tenemos al tejido conectivo laxo, teníamos las musculares mucosae, ¿cierto? En el epitelio respiratorio no, en la tráquea no encontramos eso. Pero me voy a dar cuenta que es una mucosa porque voy a encontrar vasos. Los vasos me van a determinar que ya estoy en la submucosa, ¿sí? En este caso sería un capilar. ¿Y por qué no podría ser la lámina propia? La lámina propia está por debajo, esto nomás. Chiquitita lámina propia. Pequeña. Sí, entre la lámina propia y la submucosa no hay una división propia en la tráquea, es muy difícil, no se Es como puede el distinguir. digestivo que es la muscular mucosa. No lo hay, acá no lo hay. O sea, otra razón para que no sea intestino, muscular y mucosae que no hay. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos bien? Y luego vemos la capa del cartílago, que tiene su pericondio y su cartílago, ¿hialino o elástico? Hialino. Y el epilotis, Es elástico. elástico. Tenemos cartílago elástico en el epilotis. ¿Ya? Miren, la mucosa respiratoria, ¿cuántas células tenemos en el epitelio respiratorio? Cilíndricas, ciliadas, caliciformes. A las endocrinas. Las endocrinas. A las cepillo. A las células de Cepillo. cepillo. Y también tenemos a las células basales. Basales. En la práctica voy a ver esas células, solamente voy a ver acá células madres, caliciformes y cilíndricas. Los tres vamos a ver nada más.
Miren la diferencia, estos son cilios. Sí, muy bien. Se diferencian de las microvellosidades. Hubo una pregunta que hice hace varios chicos que no me pudieron responder. ¿Cuál es la diferencia entre una vellosidad y una microvellosidad? La microvellosidad está en la célula. Es una estructura, una microbiología es una Es especialización una, de la célula. es una prolongación de su estructura, Claro. de su citoesqueleto. Es simple, mira. Este es el enterocito, ¿cierto? Sí. Es el enterocito, ¿cierto? El enterocito. La microvellosidad era esto. La que está en la zona apical. Mientras que Esa es la microvellosidad, ¿cierto? Pero la vellosidad es esto. y tiene cada enterocito. Todo. Qué bueno. ¿Cierto? Y acá tiene sus microvellosidades. ¿Me comprendieron? Ya. Esto es microvellosidad. ¿Sí? Pero todo esto, Es la vellosidad. esto es la vellosidad. Esa es la diferencia entre ambas. Y ese es el punto de examen también. Como hay diferencia entre una microvellosidad y una vellosidad intestinal. En cambio acá vemos cilios. Cilios. Esta es la membrana basal, que es bien gruesa, y la lámina propia es esta que está debajo. Acá encontramos al tejido linfático difuso. Encontramos capilares y encontramos vasos linfáticos. ¿Sí? Y la submucosa comienza en la parte de abajo. No hay musculares mucosales como el intestino y es muy difícil poder diferenciar entre ambas. Esto es en tráquea. ¿Por eso está ahí? Sí. Acá está. Epitelio respiratorio, membrana basal, lámina propia, submucosa, cartílago Y la adventicia. y la adventicia. Cartílago y alilo. ¿Sí? La parte posterior es la parte muscular y ahí vamos a encontrar más glándulas en la submucosa que en la parte anterior. ¿Correcto? Acuérdate que acá había glándulas, que no se ven muy bien acá las glándulas, ¿sí? Pero en la parte posterior son mucho más grandes. ¿Por qué tengo esas glándulas? Para secretar moco, que junto con la secreción del moco de las células calciformes van a ser la mucosa. Junto con los cilios, la barrera mucociliar. ¿Correcto? La célula calciforme que va a secretar mucinógeno. Y mucinógeno en contacto con el agua Se activa. recién se activa y se forma el moco. ¿Correcto hasta ahí? Acá está lo mismo. Tráquea, epitelio respiratorio. Mire cómo están los núcleos. No se vayan a confundir, no van a ponerle esófago ni van a ponerle intestino. Sí, porque de acá hasta el examen vamos a ver más temas, vamos a ver. Y se van a confundir. Miren los núcleos, están desiguales. Es un epitelio respiratorio y tiene cilios, no le van a poner chapa estriada. ¿Correcto? ¿Sí? La submucosa, vamos a encontrar la lámina propia, que es muy pequeña, y la submucosa, porque ya veo vasos capilares y veo las glándulas. Estas son las glándulas traqueales. Vemos acá fibroblastos y vemos acá lo que es el cartílago hialino con sus ambos pericondos. Tráquea. Si en el puntero te van a poner esto, te van a poner estructura, puntero y órgano te van a poner. Claro. Puntero, cartílago y hialino. Órgano, ¿qué vas a poner? Claro. Tráquea. ¿Me comprendes? Esa es la diferencia. Ahora, si el cartílago estuviera en dos, bronquio. La foto no ayuda. Porque el cartílago no es único, el cartílago está dividido, bronquio. ¿Va bonita la foto? Está muy bonita. Cartílago y alino. Adventicia, cartílago hialino, pericondrio, submucosa. Y mire la membrana basal de la tráquea. Es bien gruesa a pesar de eso. Y mira cómo están los cilios. Y mira los núcleos del epitelio, son desiguales. Epitelio certificado cilíndrico ciliar. Con células caliciformes, que son los puntitos blancos. ¿Sí? ¿Están viéndolo bien, no? No se están perdiendo. Acá está. Epitelio respiratorio, membrana basal gruesa, la lámina propia que está, no se ve diferencia bien de la submucosa, pero la submucosa ya se ve mejor cuando veo los vasos. Los vasos. Y luego sigue la capa del cartílago hialino.
las sustancias, los núcleos isógenos, los cuerpos isógenos, ¿lo vieron? Sí. Y la adventicia. Y vamos a lo que es pulmones. ¿Qué opinan? ¿Qué es esto y qué es esto? Este es cartílago. Son cartílagos. Ya saben referirse al cartílago y al hilo, ¿cierto? Son cartílagos. Si yo veo una estructura que el cartílago está por partes, ¿qué sería? Los bronquios. Bronquios. La división de los bronquios. Doctor, pero solamente con ese conocimiento, no, mire el epitelio. El epitelio respiratorio ya no es tan plano como en la tráquea, es estrellado. ¿Te acuerdas que vimos el video? Sería una mucosa cerrada así, es como un tubo. Pero si eso fuera en histología, es estrellado. En el momento de la coloración que se maneja el proceso de la lámina, se comienza a reducir y sale una forma estrellada. Pero ustedes han visto que en vivo el bronquio es abierto. ¿Sí? Cuando veo la lámina va a ser una forma estrellada. Entonces el epitelio respiratorio se hace una forma de estrellas. ¿Sí? Y debajo de la mucosa, que es el epitelio, ¿qué encontramos? Estamos encontrando Lámina un propia. Músculo. Porque es una La división lámina distinta. propia, la membrana basal ya es mucho más delgada, ya no es tan gruesa como en la tráquea, la membrana basal es delgadísima en el bronquio. La lámina propia también es pequeña y ahí encontramos también al VALT. ¿Sí? Acuérdate, encontramos VALT, capilares y vasos linfáticos. Y debajo de la mucosa encontramos ala muscular. En el bronquio son 5 capas: mucosa, Muscular. submucosa, Cartílago. cartílago y Y adventicia. adventicia. 5 capas. Se aumenta una capa muscular por debajo de la mucosa. Eso es en el bronquio. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces ven acá estos haces musculares debajo de la mucosa. Por eso cuando el niño tiene un broncoespasmo, el niño no puede respirar, está porque el bronquio está cerrado. La capa muscular hay una contracción de la capa muscular, una contracción involuntaria porque es músculo liso y el aire no entra. Ese es otro punto, lo vamos a ver más adelante todavía. Vamos por partes. Este es broncoespasmo. Neumonía es en el alveolo. Cuando ya hay presencia. La neumonía es en el alveolo y el broncoespasmo es en el bronquio. Son diferentes. Por ahora estamos todavía en el bronquio. Vemos los cartílagos. Doctor, ¿y esto qué sería? El bronquio. ¿Y esto qué sería? Son vasos sanguíneos. ¿Y esto? No, ese de ahí sí es tejido. Ese sí es Miren chicos, miren el epitelio. mucosa respiratoria. Miren el epitelio y miren este epitelio. Son iguales, ¿cierto? Sí, mucosa respiratoria. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo que son iguales? Este epitelio con este epitelio. Entonces un epitelio respiratorio. ¿Sí? Sí. Si es epitelio respiratorio, busco. ¿Tiene bronquio? ¿Tiene cartílago? Sí tiene cartílago. Bronquio. ¿Y este qué sería? ¿Tiene epitelio respiratorio estrellado? Sí. Sí, formas estrelladas, ¿cierto? Tiene forma estrellada. ¿Tiene cilios? Sí, tiene unos cilios chiquititos. Pregunto, ¿tiene cartílagos? Sí. Pero está fuera. Esto es un bronquiolo, porque no tiene cartílago. Lo encontramos por acá debajo. Sí, cuando tú veas el epitelio respiratorio, ¿sí?, que es estrellado, veas por debajo células musculares, fibras musculares, y no encuentres cartílago, va a ser un bronquiolo. ¿Correcto? Bronquiolo. ¿Sí? Bronquiolo respiratorio, doctor, no, todavía estamos a una altura muy alta todavía. Los bronquiolos respiratorios son chiquititos, son más chiquititos. Es un bronquiolo normal. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Eso qué sería? Este sí es bronquio. Con la Bronquio. Miren las capas.
epitelio respiratorio, lámina propia. Membrana basal ya es más delgada, ¿sí? Acá están los linfocitos, el BAL, están los vasos linfáticos, ¿correcto? Y debajo la capa muscular. Luego la submucosa con las glándulas. Luego la capa de cartílago y la adventicia. ¿Vieron? 5 capas en el bronquio. La luz es estrellada. Pero en el video tú has visto que es la luz grande. Pero en la lámina es una luz estrellada. Los bronquiolos ya no tienes cartílago. La diferencia entre bronquio y bronquiolo es que en el bronquiolo ya no hay cartílago y tampoco hay glándulas. ¿Sí? Y en los bronquiolos terminales, que son los más chiquititos, ya no vamos a encontrar células de clara. Si te pones en esta cola, si ves bastante, ¿Ya? te pones en la cola normal, mueres de comida. Eso sería bronquio. Así te quiere atender la señora. ¿Por qué bronquio? Salud. Porque hay cartílagos. Estos son los alvéolos, los sacos alveolares. Es decir, doctor, quiero... Ah, ya. Buena pregunta. Primero porque encuentro un bronquio. A ver. La diferencia es bien simple. Yo tengo un acino mucoso. ¿Cómo era el acino mucoso? Eran unas células piramidales, ¿cierto? Rodeados de una membrana. Una membrana. Y que al unirse formaban un centro definido que justamente va a excretar los productos de estos acinos, ¿cierto? ¿Ves acá de que hay una parte central? No, son un poco desordenados. Doctor, pero entonces puede ser tejido adiposo. Pero el tejido adiposo son mucho más céntricos, más grandes, más redondeados y su núcleo es excéntrico. En cambio acá no hay núcleos. Son una especie de saquitos alveolares. Son los sacos alveolares. ¿Correcto? No confundirse con parótida. Soy capaz. Si te sacan el bronquio, esto como esto te puedes confundir con parótida. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la parótida es tejido adiposo. Y los adiposos son unas células grandes, núcleo excéntrico, y son más circulares. Estos son saquitos. Y no son acinos mucosos porque no tienen un centro, en lo cual drenan su producto. Estos son sacos alveolares. ¿Correcto? Doctor, pero hay tejido adiposo también, sí hay tejido adiposo en el bronquio. En la parte de la submucosa hay tejido adiposo, pero es muy escaso. No sé. ¿Qué sería esto? No hay cartílago. Primero, ¿cómo lo identificamos? Un epitelio estrellado. Luego el epitelio tengo que mirar las células. Las células son cilíndricas. Fíjese. Son entre cilíndricas y cúbicas, ya son más bajas. Cilíndrica baja. Cilíndricas bajas. O cúbica altas. No sé si se dan cuenta. ¿Se dan cuenta, chicos? Las células no son tan cilíndricas, ya no son tan... Siguiente pregunta. Ya no son así. Son un poco más bajas. ¿Correcto? Y en los bronquiolos terminales el epitelio es cúbico. Y es la razón por qué, como son muy pequeños, las células se van a hacer pequeñas. Así que no van a ser cilíndricas, van a ser cúbicas. Se mira cómo son las células. Son un poco más cúbicas. ¿Correcto? ¿Lo están viendo? Y luego vemos las capas. Mucosa, muscular, la submucosa que es muy escasa, no hay cartílago y la adventicia. Y acá hay 4 capas en un bronquiolo. Bronquiolo no tiene cartílago y no tiene glándulas. Es un bronquiolo, ¿correcto?
Sí, eso no es la anterior. Bronquiolo. No, es el de ahí. Otro bronquiolo. En el epitelio ya no es tan cilíndrico. Entre cúbico y cilíndrico. Sigue siendo estrellado. Y luego veo la capa muscular. La submucosa, la muscular, la submucosa y la adventicia. ¿Correcto? Y acá están los sacos alveolares. Esto es un vaso. ¿Qué es eso? Bronquiolo terminal. Bronquiolo terminal. Bronquiolo terminal. Bronquiolo terminal. Es un bronquiolo terminal. La luz ya no es estrellada. Las células son cúbicas. Ya no hay células caliciformes. No hay células caliciformes en el epitelio. Doctor, y si no son caliciformes, ¿cómo van a estar húmedas? Por las células de clara. Es tan pequeño este bronquiolo, es tan pequeño que se puede colapsar solito. Se cierra. Es tan pequeño. La gravedad, ¿qué hace para que no se cierre? Ustedes han jugado con el jabón, ¿sí o no? ¿Saben ustedes cuando eran niños, jugaban con jabón y no abrías así y era una peliculita de jabón? Sí. Esa película de jabón es lo mismo que está en ese bronquiolo, pero lo secreta la célula de clara. ¿Para qué secreta esa peliculita de jabón? Para que eso no se colapse, se mantenga abierto. Chicos, ¿y por qué es importante esto? Eso guárdenlo para su residencia. Porque si yo tengo un alveolo cerrado o un bronquiolo cerrado, al momento de respirar, se abre y se revienta. Colapsa. Y hay sangrado. Hay sangrado. En el hospital, por ejemplo, cuando tienes entubado un paciente, entubas un paciente y le pones un ventilador, si tú le pones mucho PIP significa que yo le pongo mucho aire en la máquina ventilador, voy a hacer que ese bronquiolo o ese alveolo se llene tanto de aire que ¡pum!, se reviente el alveolo. Y cuando se reviente el alveolo, sangra. Y eso me va a causar un sangrado pulmonar. ¿Correcto? Lo mismo sucede. Cuando yo respiro, ¿sí? Esto se va, el bronquiolo que está cerradito, así cerrado, más o menos cerrado, se abre cuando yo respiro y se llena. Expiro, se cierra. Si no hubiera la surfactante, se colapsa. Y de se colapsa, cuando lo vuelvo a respirar, se revienta y sangra. ¿Qué evita que haya ese sangrado, que se colapse ese alveolo o ese bronquiolo terminal? La surfactante, Sustancia surfactante. el jaboncito. ¿Y quién secreta el jaboncito en el bronquiolo terminal? La célula clara. ¿Quién secreta ese jaboncito en los alveolos? El leucocito de tipo 2. Tipo 2. ¿Comprendieron? Eso es muy importante porque eso lo va a acompañar cuando ustedes han internado, cuando hayan residencia y si son UCI, con mayor razón. ¿Ya? Es un bronquiolo terminal. Como me doy cuenta, la luz ya no es estrellada, células cúbicas y ya no hay células caliciformes. ¿Sí? Obviamente que no es muscular. Sí. Esto que es un bronquiolo respiratorio. Justo les iba a hablar esto. Este es un bronquiolo respiratorio. Miren, tienen el mismo epitelio, ¿cierto? Pero este es ¿por qué está estrellado? Pero es una forma de tubo. Estos son los alveolos. Y hay algunos alveolos pequeñitos que se están formando. Es un bronquiolo respiratorio. Bronquiolo respiratorio. ¿Cierto? Es la misma estructura del bronquiolo, pero va a tener unas especies de bolitas en sus paredes. Son los alveolos. Es un bronquiolo respiratorio. Acuérdate. Tráquea ya está, ¿no? Tráquea está clarísimo. Sí. Bronquio, cartílago. Pero el bronquio es un epitelio estrellado, acuérdate. Bronquiolo propiamente dicho es un bronquiolo que también es medio estrelladito, pero no tiene cartílagos. ¿Sí? Bronquiolo terminal no es estrellado, no hay cartílagos, no hay glándulas, no hay músculo. La misma estructura, si tiene unos adherencias a su costado como bolsitas, bronquiolo respiratorio. ¿Sí? ¿Está bien? Bronquiolo
Bronquiolo propiamente dicho o terminal. Terminal. Terminal, porque no es estrellado. Todavía ya no tiene estrellitas, nada, no tiene nada. Pero tiene capa muscular. No tiene capa muscular. Ya no tiene capa muscular ya. No tiene capa muscular. Un poco de cama muscular. No, es no muscular. Y este es un doctor, y si encuentro ahí, este es un saco alveolar. Sí. Y este es un conducto alveolar. Creo que no hay pierde. Conducto porque es un tubito y saco alveolar porque este es un saquito. ¿Correcto? Acá están. Conducto alveolar. Sí, un conducto alveolar siempre va a acabar en un saco. A ver si lo ven acá. Conducto alveolar y acaba en un saquito. Conducto alveolar acaba en un saco. Conducto alveolar acaba en un saco. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Conductos alveolares. Un alveolo. ¿El alveolo cuántos tipos de celulares tiene? Neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2. ¿Y dónde crees que están los capilares? Entre ellos. Recubren el alveolo. Acá. Acá están. Claro. Están Acá están los capilares. en las intersecciones de los alveolos. Ahí están los capilares. Ahí están pasando los eritrocitos. El alveolo tiene 30 veces el tamaño de un capilar. O sea, los capilares están en los eritrocitos que están pasando por acá. Y se da el intercambio gaseoso. La barrera hemato-alveolar. Listo. Vamos a verlo en un microscopio.